Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la inflación, es decir, la subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios. Un problema económico que merece mucha atención. Vamos a ello. ¿A qué se debe la inflación? ¿Cuáles son sus causas? Bien, nos vamos a encontrar ante diversas teorías. La primera es la teoría keynesiana, que nos habla de tres elementos claves. Una, la inflación de demanda, que se produce cuando hay un aumento de la oferta monetaria, que por lo tanto la gente tiene más dinero y consume más. Al aumentar el consumo se produce una elevación de los precios, que también se puede dar por un aumento de la confianza del consumidor, por unas expectativas positivas en las cuales le anime a consumir y por el mismo motivo que el anterior se vuelven a incrementar los precios al subir la demanda. También puede producirse por una caída del tipo de cambio. Si estamos comparando, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio dólar-euro y el euro se devalúa, nos cuesta más comprar al exterior y nos sale menos rentable vender. Esos productos que nosotros importamos son más caros y por lo tanto hará que haya una subida de nuestros precios de esos productos en el interior. También se puede producir una inflación de costes. ¿Cuándo ocurre una inflación de costes? Cuando suben los costes de producción. Si sube el petróleo, nos costará más producir y por lo tanto habrá que repercutirlo sobre los precios para que el empresario pueda mantener los beneficios empresariales. Y en último lugar se puede producir lo que se conoce como inflación estructural, que es una espiral que se inicia cuando suben los precios. Esto hace que el trabajador y los consumidores demanden una subida de salarios y que a consecuencia de ella suele producir un incremento de la demanda. Este nuevo incremento de la demanda vuelve a hacer que suban los precios, que volverá a hacer que suban los salarios y así infinitamente. No existe solo la teoría keynesiana, también está la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa dice que cuando hay demasiado dinero en la economía, hay una presión del consumo sobre los precios que no se produce lo suficiente y por lo tanto termina produciéndose una subida de precios. Y en ocasiones se dan otras causas que desgraciadamente últimamente aparecen con mucha asiduidad, como son guerras, como son desastres naturales o como son disminución de recursos naturales. Todos ellos van a hacer más complicada la producción y por lo tanto van a producir inflación o subida generalizada de los precios. La inflación ha sido un grave problema económico a lo largo de su historia. Posiblemente la peor inflación registrada fue en Hungría en 1946. Los precios se duplicaban cada 15,6 horas. Más recientemente, en el 2008, en Zimbabue, los precios se multiplicaban cada 24,7 horas. Pero sin lugar a dudas, el proceso de inflación más influyente que hemos tenido y del cual aún quedan consecuencias, sobre todo en la forma de gestionar la Unión Europea, es el ocurrido en Alemania en 1923. La inflación se duplicaba cada 3,7 días. ¿Qué ocurrió en Alemania tras el Tratado de Versalles de 1919? Alemania tenía que pagar las reparaciones de su propio país tras la guerra y tenía que pagar indemnizaciones a otros países con los cuales se había enfrentado. Y Alemania pidió préstamos para solucionar ese problema. El problema de los préstamos es que elevan el déficit público y por lo tanto Alemania necesitaba más dinero. El aumento de los costes de producción de los productos, ya que no tenía una estructura productiva suficiente, también hizo que esto aumentara la tasa de inflación. Y por supuesto el déficit de su balanza de pagos, es decir, aquello que provocaba una disminución de la moneda. Si aunamos déficit público, si aunamos aumento del dinero en circulación en la economía con inflación de costes
y con el déficit de su balanza de pagos nos encontramos en una situación como la que sufrió Alemania en 1923 y que hoy en día sigue preocupando al pueblo alemán y por ende a toda la Unión Europea.